Evaluación de proyectos. Conforme con lo determinado, pues encontramos tres factores los cuales deben dar como tal un equilibrio a nivel empresarial, tanto en el sector económico, ambiental y social. Todo ello con el fin de que un proyecto sea viable, equitativo, soportable y pues como tal sostenible. Eso siempre es lo que se busca como tal dentro de los proyectos. Listo. Conforme a lo determinado pues en la guía rúbrica de evaluación, queremos expresar de una manera más lúdica pues aquellos resultados que nos dieron conforme al proyecto presentado. Entonces, teniendo en cuenta que la inversión inicial del proyecto Aguacate Encurtido en Trozos, proyectado a 5 años, se definió un monto de 685.572.500. Tenemos que el valor presente neto es de 398.301.516, lo que nos indica en primera instancia que el presente proyecto tiende a ser viable. De igual forma, se validan más aspectos en cuanto a la tasa interna de oportunidad. Nos da una muestra de porcentaje del 19,60%, lo que nos indica que dicha tasa nos determina que esta será la rentabilidad esperada. Una vez se ejecuta el proyecto de esta manera, asimismo con base en lo que indica el flujo de caja, para un periodo determinado incrementa porcentualmente en un 19,6%, lo que nos indica que el flujo proyectado contiene un valor positivo en cada caso. De igual forma, la tasa interna de retorno nos da una medida relativa de la rentabilidad, es decir, va a venir expresada en tanto por ciento, es decir que el valor, si es menor a cero, el proyecto en términos financieros pues no sería viable, teniendo en cuenta que no representa rentabilidad en un periodo de tiempo. Si es un igual a cero, pues quiere decir que el proyecto es indiferente, por lo que el resultado del flujo del proyecto es igual a la inversión y esto no representa ninguna utilidad ni ganancia. Pues por ello, al tomar la tasa interna de retorno, nos ofrece un valor positivo, lo que nos puede inferir que la rentabilidad en un periodo de 5 años determinada con los flujos presupuestados junto con la inversión realizada, comprende una porcentualidad de un 38%. Los flujos de financiación, los cuales interpretan que para el inicio de la creación de la entidad se requiere un valor inicial de crédito estimado por un valor de 459.333.575 millones. De la misma manera, se interpreta que la liquidación del mismo se referencia por el mismo valor anteriormente mencionado. Sin embargo, se establece una tasa real efectiva versus una anual del 20% a un tiempo estimado de 5 años. Dentro de la tabla de amortización también interpretamos que el desembolso del dinero solicitado a la entidad bancaria, en donde se establecen cuotas fijas del pago de la totalidad de la deuda adquirida, donde se establece que dichas cuotas quedarán un valor aproximado de 153.591.825 por el periodo como tal estimado. El flujo de caja de los inversionistas considera que en primera instancia el flujo con el que actualmente cuenta la entidad, pues con el fin de validar la totalidad del flujo que se requiere para iniciar el proyecto, interpreta la tasa interna de oportunidad, que se usa para el cálculo de futuro en función del valor presente. Esto permite evidenciar que hay un 19,60% de rentabilidad con el capital a liquidar en un futuro. Y pues con respecto al valor actual del capital, también evidenciamos que el valor presente nos establece un monto de 461.425.615 millones, para lo cual se interpreta que dicho monto es positivo. Y pues es conveniente realizar la inversión, dado que este criterio de inversión pues es indispensable para tomar la decisión dentro del presente proyecto. Así que hablamos que la tasa interna de retorno se establece que es de 66,59%, para la cual podemos afirmar que el interés o rentabilidad que ofrece la inversión es positiva y con gran seguridad se puede invertir en dicho proyecto.
De acuerdo a lo que establece el RBC, podemos inferir que el resultado deberá ser mayor a 1, lo que significa que los ingresos netos son superiores a los egresos netos. Esto, en otras palabras, pues los beneficios o ingresos son mayores a los sacrificios o los egresos. Y en consecuencia, pues el proyecto generará riqueza en una comunidad. Si el proyecto genera riqueza, pues con seguridad traerá consigo un beneficio social. Por consiguiente, pues después de la interpretación del ejercicio podemos identificar que el RBC del proyecto es de 1,61, para lo cual pues se determina nuevamente que es viable, pues validando como tal los resultados. Hay que tener en cuenta que este también pues, se encuentra relacionado directamente con la BPN, teniendo en cuenta que los dos evalúan los mismos datos en términos monetarios, y para este proyecto tenemos que el resultado es mayor que 1, por lo que en términos exactos del cálculo identificamos que por cada un peso invertido en el proyecto pues tenemos 0,6 de beneficio, lo cual es aceptable, pues se están superando el 61%, o sea, lo netamente necesario en la inversión de costos. Bueno, conforme al análisis de sensibilidad, se escoge como alcance dentro del mismo la variable de las cantidades a producir y vender. Pues todo ello enfocado a aplicar un margen del 16%. Es por ello que para analizar dicho resultado rajado podemos determinar pues dos escenarios. Para el caso puntual tenemos un escenario pesimista y un escenario optimista, el cual pues de acuerdo a lo proyectado o estimado pues determinamos un 16%, para lo cual pues dentro del escenario pesimista, como se puede evidenciar, pues al realizarse el ajuste negativo del 16% sobre las cantidades a producir y vender, representa una disminución del PPN de 40.461.705 sobre el flujo de caja del proyecto. Sin embargo, pues la TIR es del 22%, por lo que podemos afirmar que dicha tasa incrementó conforme a la tasa mínima de rendimiento, la cual considera un porcentaje de 19,60%. Así las cosas, se concluye que el proyecto puede sufrir grandes hallazgos dentro del producto final y su rentabilidad, dado que pues dicha rentabilidad sería mínima para la aplicación del proyecto proyectado en un 2%. Y pues de acuerdo al escenario pesimista, pues vemos que el escenario optimista se puede evidenciar claramente que el aumento de las cantidades a producir sobre lo que inicialmente se propone, considerando un aumento proporcional del 16%, lo cual generaría una rentabilidad aproximada del 180% sobre el valor inicial, lo que podríamos deducir que el valor presente neto se estipula en unos 717.458.520 millones y una tasa interna de retorno de 51%. De igual forma, pues se puede proyectar que el porcentaje de rentabilidad incrementaría casi en un 50% sobre lo determinado en un inicio, se proyecta en un 31,32%, para lo cual se puede decir que el escenario es totalmente positivo para la ejecución del proyecto de inversión. Listo. Ahora vamos a verificar los aspectos sociales que debe tener como tal el proyecto. Dentro de ellos, pues el aspecto social va ligado a los numerales o literales que establece como tal la norma ISO 26000. Esta norma pues va enfocada como tal a todo el tema de responsabilidad social y la visión general como tal del proyecto. Dentro de ellas se puede evidenciar pues varios ítems, que el proyecto pues lógicamente debe tener unas condiciones de trabajo y una protección social, que debe tener en cuenta condiciones como salud y seguridad en el trabajo, el consumo sostenible, la participación activa de la comunidad, la creación de empleo y el desarrollo de habilidades, tener en cuenta pues la generación de riquezas e ingresos y la generación pues de como tal de todos estos factores
nos permite como tal evidenciar en aspectos generales cómo podemos como tal tener a la entidad. Si efectivamente estamos supliendo las necesidades básicas dentro de la comunidad, de pronto dando opciones de empleo, creando ideas como tal emprendedoras, y de esa misma manera pues la comunidad pues se verá lógicamente beneficiada con respecto al proyecto, pero todo eso va enfocado o encaminado a la implementación de una norma y a un cumplimiento de la misma. Hay que tener en cuenta que pues hay aspectos realmente legales que se deberían de validar dentro del proyecto, teniendo en cuenta las diferentes condiciones extracontractuales que debe tener un trabajador, independientemente de que trabaje de planta o sea independiente. Son condiciones diferentes las cuales pues entraríamos a evaluar al momento de la implementación de la norma. De igual forma, tenemos el factor ambiental. Dentro del factor ambiental, pues todo esto lo estamos asociando a la norma 14001. Esta norma es la que nos proporciona como tal en las organizaciones un marco con el cual pues protege el medio ambiente y responde a las condiciones ambientales cambiantes, siempre guardando el equilibrio en las necesidades como tal socioeconómicas que tiene cualquier entidad. Entonces, a nivel general, se evalúan varios aspectos, dentro de los cuales se verifican, pues lógicamente, aspectos ambientales en el proyecto, los requisitos legales como tal aplicables, las partes involucradas, el cumplimiento de los aspectos ambientales del trabajo, el proyecto como tal implementado, aspectos ambientales de dicho proyecto pues que requieran como tal competencias requeridas y aspectos ambientales significativos del proyecto, procedimientos ambientales conforme al esquema SGA, identificar operaciones relacionadas a aspectos ambientales, validar como tal el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al proyecto referente a la gestión ambiental y tener en cuenta pues la prevención de la contaminación, tener en cuenta el uso como tal sostenible de los recursos, la mitigación y adaptación del cambio climático. Son diferentes aspectos que como tal en su conjunto debe evaluarse minuciosamente, teniendo en cuenta que pues dichos aspectos generarán como tal la viabilidad o no de dicho proyecto, y que pues no la gracia como tal de tener un proyecto como tal como este es que apoye como tal a la comunidad, no genere ninguna clase de perjuicio o daño al medio ambiente y que sea totalmente viable y sostenible, conforme pues a los 3 factores como tal determinados desde un comienzo. Muchísimas gracias por su atención prestada.